Hola, somos Historias Increíbles. Esta historia se titula El afortunado. Había una vez un hombre llamado Marcos, un individuo solitario y humilde que vivía en las afueras de un pequeño pueblo. Pasaba sus días trabajando en una modesta tienda local, donde la rutina se convirtió en su única compañía. A pesar de su aislamiento, Marcos mantenía un corazón amable y una actitud positiva hacia la vida. Un día, la fortuna le sonrió a Marcos cuando descubrió que había ganado la lotería. Con incredulidad, revisó los números una y otra vez, confirmándose que era el afortunado poseedor de una suma significativa de dinero. Marcos, sin cambiar su naturaleza humilde, decidió invertir su premio en algo que nunca hubiera imaginado, una casa lujosa en las colinas que rodeaban el pueblo. La nueva mansión de Marcos era espectacular, con enormes habitaciones, jardines bien cuidados y una vista impresionante. Sin embargo, a medida que Marcos se adaptaba a su nuevo estilo de vida, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente y extraños susurros que llenaban el aire. Al principio, Marcos pensó que podría ser su imaginación jugándole malas pasadas. Sin embargo, las sospechas crecieron cuando notó objetos moviéndose del lugar y extraños sonidos durante la noche. La mansión, que inicialmente representaba un sueño cumplido, se convirtió en un lugar que le causaba inquietud. Decidido a descubrir la verdad, Marcos instaló cámaras de seguridad en diferentes puntos de la casa. Al revisar las grabaciones, quedó horrorizado al descubrir que no se trataba de un ladrón humano, sino de un ente maligno que de alguna manera se había aferrado a su nuevo hogar. Las imágenes mostraban sombras oscuras desplazándose por los pasillos, muebles que se movían sin explicación y figuras fantasmales en los rincones de las habitaciones. Marcos, valiente a pesar de su temor, decidió enfrentar al ente. Investiga la historia de la casa y descubre que en el pasado había sido el escenario de eventos oscuros y trágicos. Con determinación, Marcos buscó la ayuda de un experto en lo paranormal. Juntos, realizaron rituales de limpieza y purificación para liberar la casa de la presencia maligna. Fue un proceso desafiante, pero finalmente, lograron desterrar al ente y devolver la paz a la mansión. Con el tiempo, Marcos volvió a disfrutar de su hogar lujoso, esta vez libre de cualquier presencia sobrenatural. Aprendió a apreciar aún más la vida, la fortuna que le había sonreído y la importancia de enfrentar los desafíos con valentía. Aunque su vida había dado un giro inesperado, Marcos demostró que la humildad y la determinación pueden superar incluso las fuerzas más oscuras. Después de liberar su casa de la presencia maligna, Marcos experimentó una renovada sensación de paz y tranquilidad. La mansión, una vez plagada de sombras y susurros oscuros, se convirtió en un refugio sereno que reflejaba la victoria de Marcos sobre las fuerzas sobrenaturales. La noticia de la valentía de Marcos se extendió por el pueblo, convirtiéndolo en una especie de héroe local. La gente lo miraba con admiración y respeto, y algunos incluso se acercaban para pedirle consejos sobre cómo enfrentar sus propios miedos. Marcos, a pesar de la fama inesperada, seguía siendo el hombre humilde y amable que siempre había sido. Con el tiempo, Marcos decidió abrir su mansión al público en general. Transformó parte de su hogar en un pequeño museo que contaba la historia de la casa y su lucha contra lo paranormal. Las personas de la comunidad y de lugares cercanos venían a visitar el lugar,
fascinadas por la historia del hombre que desafió lo inexplicable. Además de compartir su experiencia, Marcos utilizó parte de sus ganancias de la lotería para mejorar la calidad de vida en su pueblo. Financió proyectos comunitarios, becas educativas y programas para ayudar a quienes más lo necesitaban. Su generosidad y compasión se convirtieron en una fuente de inspiración para todos. Aunque la fama podría haber cambiado a algunas personas, Marcos seguía siendo la misma alma amable y modesta. Continuaba trabajando en la tienda local durante el día, recordándose a sí mismo de dónde venía y de lo afortunado que era por cada giro que la vida le había dado. La mansión de Marcos, que una vez estuvo envuelta en oscuridad, se convirtió en un faro de esperanza y superación personal. La historia de este hombre solitario y humilde que desafió lo paranormal no solo dejó una marca en su vida, sino que también dejó una huella imborrable en la comunidad que lo rodeaba. Se convirtió en un símbolo de coraje, recordándoles a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la determinación puede iluminar el camino hacia un Marcos. Esta historia se titula Huérfanas. En un pequeño orfanato al borde de la ciudad, dos hermanas, Isabella y Valentina, compartían no solo el mismo destino, sino también una conexión indestructible forjada por la pérdida temprana de sus padres en un trágico accidente. La vida en el orfanato les enseñó a depender la una de la otra para superar la soledad y la tristeza que la ausencia de su familia biológica dejó en sus corazones. A medida que los años pasaban, la pequeña Valentina empezó a destacar entre las demás niñas del orfanato. Su encanto y dulzura llamaron la atención de una pareja adinerada que, con el deseo de formar una familia, decidió adoptarla. La noticia llenó de alegría a Valentina, pero sembró una semilla de celos en el corazón de su hermana mayor, Isabella. Aunque Isabella se esforzaba por ser feliz por Valentina, la sombra de la celosía la perseguía. Observó cómo su hermana menor era llevada a una vida de comodidades, amor y oportunidades. La herida de sentirse abandonada y desplazada se profundizó en el corazón de Isabella, y una idea retorcida empezó a germinar en su mente. Con el tiempo, Isabella también dejó el orfanato y se embarcó en un camino diferente, lleno de desafíos y luchas. Se prometió a sí misma encontrar a su hermana perdida, y en un giro irónico, logró localizarla años después. Valentina, sin conocer la verdad, abrazó a su hermana con alegría, sin sospechar las oscuras intenciones que se escondían detrás de la sonrisa de Isabella. Haciéndose pasar por una hermana cariñosa y deseosa de reconectar, Isabella fue integrándose gradualmente en la vida de Valentina y su familia. La vida de Isabella tomó un giro oscuro mientras se infiltraba en la vida familiar de Valentina. Aunque al principio su objetivo era redimirse y formar parte de la familia que Valentina había construido, sus celos y resentimientos comenzaron a emerger de nuevo de manera sutil y venenosa. Isabella se obsesionó con la idea de arrebatarle a Valentina lo que más quería, la felicidad con su marido y su pequeña hija. Comenzó a manipular sutilmente situaciones, sembrando dudas en la mente de Valentina sobre la lealtad de su esposo. Isabella creó una ilusión de infidelidad, enviando mensajes anónimos, dejando pistas falsas y orquestando encuentros sospechosos. Valentina, confundida y angustiada, empezó a cuestionar la sinceridad de su matrimonio. Isabella, aprovechándose de las grietas en la relación de su hermana, se presentó como el hombro comprensivo en el que Valentina podía apoyarse. Bajo la apariencia de preocupación y apoyo, Isabella manipulaba cada palabra y gesto para alimentar las sospechas de Valentina. A medida que avanzaba en su maquinación, Isabella comenzó a notar que su cuñado no era quien ella imaginaba. Descubrió que él realmente amaba a Valentina y a su hija, y que no tenía intenciones de traicionarlas. El remordimiento empezó a asediar a Isabella mientras se daba cuenta de la maldad de sus acciones. En un enfrentamiento tenso entre Valentina e Isabella, las emociones estallaron.
Valentina confrontó a su hermana con la verdad, exigiendo respuestas sobre las manipulaciones que habían empujado a su familia al borde del abismo. Isabella, sintiéndose acorralada por la verdad, tomó una decisión impulsiva y desesperada. En un momento de pánico, Isabella secuestró a la pequeña hija de Valentina, utilizándola como escudo para escapar. Valentina, horrorizada y angustiada, observó impotente cómo su hermana se alejaba con su amada hija en brazos. Isabella, con la niña a cuestas, desapareció en la oscuridad, dejando a Valentina devastada y llena de culpa por no haber anticipado las maquinaciones de su hermana. El secuestro desencadenó una búsqueda frenética por parte de Valentina y las autoridades. Valentina, desgarrada por el dolor y la culpa, luchó incansablemente para recuperar a su hija. Mientras tanto, Isabella, sintiendo el peso de sus acciones, se debatía entre su propia desesperación y el conocimiento de que lo que había hecho era imperdonable. La historia tomó un giro aún más oscuro cuando Valentina, decidida a salvar a su hija, se enfrentó a su hermana en una confrontación final. Ambas mujeres, vinculadas por la sangre pero separadas por las acciones inaceptables de una de ellas, se encontraron en un enfrentamiento lleno de emociones intensas. El destino de la niña colgaba en la balanza mientras Valentina enfrentaba a Isabella, exigiendo la liberación de su hija y el fin de la pesadilla que había creado. La historia, marcada por el dolor y la traición, dejó a los personajes y a los lectores en vilo, preguntándose si la luz de la redención podría brillar incluso en los momentos más oscuros.